Hola clase. Bueno, para este ejercicio vamos a estar utilizando unas figuras que yo tengo aquí que son de madera sólida. Yo les voy a pasar unas fotografías en las que se pueden basar pero igual si tienen unas figuras en casa pues pueden utilizarlas. Vamos a usar lápices de color también negro y carboncillo. Pueden usar también bicolor o algún otro color que tengan como azul, rojo, sepia, algún color que no sea amarillo, que contraste bastante. Yo tengo en este caso este lápiz que es Lira, este que es Derwent y mi carboncillo, que creo que es con T, ya no recuerdo. Y bueno, vamos a ver diferentes formas de tomar el lápiz para poder hacer trazos suaves y más fuertes. Vamos a empezar con el cubo, que es una de las formas más básicas. Ahora, ¿qué pasa con estas figuras? Estas figuras contienen líneas rectas. Yo tengo que saber manejar estas líneas sin la necesidad de utilizar una regla. Yo no voy a estar... nosotros más adelante vamos a ver dibujo del cuerpo humano, donde sí voy a utilizar algunas líneas rectas, sobre todo para crear ejes, etcétera. Entonces yo no voy a crear estas líneas con reglas, sino a mano alzada. Entonces hay que acostumbrarnos a trabajar de esa manera. Puede sonar muy básico, pero es algo que hay que practicar bastante. Podemos tener muchos años dibujando o pocos años dibujando, pero hay que seguirlo practicando. Entonces, por ejemplo, yo comienzo con un trazo bastante suave. Si se fijan, yo tomo el lápiz de manera como horizontal para hacer las líneas con la parte más ancha, y después yo remarco esas líneas con la punta de mi lápiz. Ahora, ¿qué pasa? Que esta línea que yo hago es mucho más fuerte, mucho más oscura, y ya es una línea que yo trazo con más confianza, sabiendo que ya tengo una guía de base. Y esa guía es muy suavecita, por lo tanto no me está interrumpiendo tanto mi dibujo. Esto es más o menos el proceso que utilizamos cuando iniciamos a dibujar el cuerpo humano. Yo hago trazos muy suaves, marcando las líneas base, las figuras básicas, el círculo, algunos cilindros, etcétera. Y ya después trabajo un poquito más fuerte para ir creando las líneas definitivas. Entonces esto hay que practicarlo, y pues vamos a iniciar con el trabajo de estas figuras. Igual también para ver cómo andan con su dibujo en general. Entonces bueno, ahí está mi cubo, y pues es un trabajo bastante limpio donde tengo líneas de diferentes calidades. Lo mismo voy a estar trabajando con el cono. Esto lo van a hacer varias veces en las figuras aisladas y también en composición. Aquí comienzo haciendo una línea recta para ver dónde va a estar la mitad de mi figura. Pero bueno, ustedes pueden hacer el proceso como ustedes se acomoden mejor. ¿Esto qué me permite? Pues me permite bastante limpieza, me permite un poquito más de orden. Que bueno, es una recomendación, ¿no? Porque si nosotros estamos utilizando el dibujo como una guía para después, no sé, trabajar en alguna pintura o algún proyecto más grande, pues queremos tener el dibujo lo más ordenado posible, sin tantos rayones de base, que tampoco digo que esté mal, pero bueno, es dependiendo del objetivo de ese dibujo. Igual lo mismo, aquí tenemos algunas líneas que son rectas y no las estoy trabajando con regla ni mucho menos, sino es simplemente con el movimiento de mi muñeca y de mi brazo.
igual tengo diferentes calidades de línea. Y voy tomando el lápiz de diferentes maneras para ver cómo me voy acomodando. No es una regla ni una obligación tomarlo de la manera en que yo lo hago. Tampoco hay una verdad absoluta, pero bueno, es una recomendación que pueden practicar. Pues vamos a seguir con el cilindro. Aquí para dibujar esta figura yo comienzo haciendo la elipse superior, que ya sabemos lo que es una elipse, algo así como un óvalo, e igual de manera como muy suavecita. Voy a remarcarle un poquito más ahí. Y después con mis líneas paralelas que bajan, igual son líneas rectas. Y después la base. Ahora, estas figuras las pueden hacer tanto de esta manera como si estuvieran recostadas sobre la base. Para tener otro ángulo de la misma figura y así seguir pues practicando su trazo. Esto es únicamente un ejercicio para ir calentando, para ir trabajando con nuestros materiales y nuestro trazo. Ahora, si se fijan, cuando nosotros estamos dibujando, no nos quedamos rígidos en un lugar. Movemos el brazo, movemos la muñeca, movemos incluso el cuerpo. También dependiendo de cómo estemos trabajando, si sobre la mesa, como es mi caso ahorita, o sobre un caballete, por ejemplo, si tenemos montado nuestro papel en alguna tabla o soporte. Hay que ser muy conscientes de esto porque todos estos movimientos nos ayudan a crear diferentes trazos en nuestros dibujos. Y bueno, seguimos con esta pirámide, que igual es un trabajo de puras líneas rectas, donde voy a comenzar suavecito y ya después con la punta de mi lápiz voy a crear una línea más oscura, que ya va a ser la línea definitiva. Ahorita vamos a trabajar con puros contornos, no es necesario trabajar con luces y sombras, porque únicamente quiero como practicar esto. Por ejemplo, aquí corrijo suave. Bueno, no, ahí no era la línea, era un poco más arriba, un poco más abajo, pero no estoy haciendo el trazo tan fuerte. Ahora, la esfera es una figura muy especial porque de todos los ángulos que la veamos siempre va a ser un círculo. Pero ahora, ¿cómo puedo yo crearle volumen a ese círculo? Aquí voy a empezar dibujando con la parte más ancha de la punta de mi lápiz unos círculos suavecitos que después puedo remarcar. Esto les ayuda, les digo, cuando están trabajando la figura humana, por ejemplo, si quieren localizar la cabeza, o bueno, no van a hacer círculos exactamente, a lo mejor van a ser más óvalos, más elipses, pero les ayuda, por ejemplo, a localizar el tronco o ciertas partes de la figura. Ahora, si yo quiero hacer volumen a esa esfera, yo voy a estar utilizando estas líneas. Por ejemplo, aquí yo voy a dibujar una elipse y posteriormente voy a hacer
como si fuera la otra parte del elipse que la cruza. Entonces estas líneas a mí me dan la ilusión de que ese círculo tiene volumen. Ajá. Acuérdense que todo el trabajo del dibujo pues es ilusión, ¿no? De crear formas que parecen tridimensionales. Entonces a mí esas líneas a mí me ayudan a crearle volumen a la esfera. Ajá. Y bueno, esto me sirve también igual para como guía, ajá, si voy a hacer, no sé, posteriormente un dibujo. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, estoy dibujando la guía para hacer un bodegón después y son unas naranjas y yo también quiero señalar dónde está el centro de esa naranja, dónde va a ir eh, el detalle. Y bueno, lo puedo hacer con estas líneas. Uh-huh. Entonces siempre hay que pensar que es un cuerpo pues completamente esférico. Y bueno, voy a hacer aquí varios dibujos y voy a ir pues, creando la ilusión de volumen para estas esferas. Acá yo tengo esta media esfera que también forma parte de mi paquete de figuras. Y bueno, es lo mismo. Si yo veo esta media esfera con perspectiva, yo voy a ver el elipse que se forma, ajá, que es la que estoy dibujando acá en mis esferas completas. Entonces si yo comienzo con la elipse y después con la parte inferior de esa esfera, bueno, de esa media esfera, es lo mismo, ajá, yo al final voy a tener la esfera completa. Es decir, lo único que pasa es que yo estoy viendo cómo giraría esa elipse en caso de que, no sé, por ejemplo, si fuera transparente esa esfera, yo pudiera ver esa parte. Ajá. Pero pues prácticamente es lo mismo, yo puedo completarla acá arriba. Les digo, siempre va a ser pues un círculo, ¿no? Si yo la viera como un plano. Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo algunos ejercicios acá, que igualmente más adelante lo vamos a intentar con carboncillo. Traten de hacerlo con distintos materiales para que vean con lo que mejor se acomodan. Ajá. Pueden hacerlo incluso con grafito. Un 5B, un 6B, ajá, que sea bastante suave.
Bueno, ahí esa esfera no me salió. Pero bueno, vamos a intentar otra de este lado. Y listo, ya tienen su ejercicio.